pasado los primeros 7 días del mes de julio y como sabéis nos estamos acercando a ese rango de fechas en el cual muchos de los modelos que hemos estado analizando en los últimos meses marcan ese suelo. A nivel de precio, vamos a hablar ahora del suelo. Nos interesa el tema del timing porque también es muy importante estar pues un mes esperando a que se haga ese suelo que estar 18 meses, que también han habido casos, ¿no? En precios fantásticos, pero 18 meses de espera. Entonces, vamos a intentar añadir los nuevos datos que han ocurrido, porque han ocurrido muchos datos interesantes en esa semana, unirlo con los modelos anteriores y ver en qué panorama nos queda el mes de julio. Y también vamos a añadirle una cosa interesante de XRP que está ocurriendo. Hace mucho que no traemos XRP, han llegado un par de transacciones, un par de wallets, unas cuantas métricas también que vamos a revisar porque hay una cantidad de cosas interesantes allí que también está ocurriendo. Así que vamos al análisis de esta semana. En este caso empezamos por lo bueno, si nos vamos a por los ETFs de XRP, en este caso tenemos unas entradas positivas después de un par de días malos, pero sobre todo los de Bitcoin, que son los más importantes, nos encontramos de que por fin, después de una larga tendencia, después de muchos días de ventas, hemos cerrado 2 días en positivo. Hemos cerrado el jueves y hemos cerrado el día de lunes ya en positivo, y esto son datos realmente muy buenos porque se está rompiendo de cierta manera esa tendencia que nosotros teníamos de esas ventas constantes y por fin nos estamos allí nivelando. Y esto no es simplemente por lo que compran, sino por dónde lo están comprando, qué zonas son las que están comprando, porque en este caso nosotros estamos en el mismo barco y lo que nos interesa, ¿no?, es que BlackRock o cualquier otro holder compre Bitcoin, cientos, miles de Bitcoin, no en las zonas de 120.000. 115, etcétera. Nos interesa que lo compren en las zonas más baratas posibles. ¿Para qué? Para que esa formación de suelo se haga lo antes posible. Entonces aquí lo que nos encontramos es que ya tenemos estos días en positivo. Si nos vamos a la Coinbase Premium Index, nos vamos a encontrar de que a nivel diario estamos en una tendencia también positiva. Esto lo habíamos hablado en el análisis anterior, de que es bastante difícil que caiga de aquí porque la zona del 0.2 aproximadamente suele ser ya una zona crítica de la cual no suele caer más, y efectivamente así fue, y nos habíamos quedado en 58 y algo mil y ya hemos llegado a los 64.000 dólares. Sin embargo, si nos vamos a horario para verlo un poquito más de cerca, en horario nosotros seguimos teniendo una tendencia positiva pero que se va frenando. Veremos a ver cuando se despierte el mercado de Estados Unidos, qué noticias salen, qué panorama macroeconómico, geopolítico en general nos plantean, y si esto sigue positivo, pues sería fantástico porque tenemos un margen para subir hasta una cierta zona que ahora veremos antes de esa primera toma de beneficios, porque esto es como funciona. Es decir, si el precio cae a 58 y hay traders que han aprovechado esto, hay especuladores que han aprovechado esto, han comprado en 58, hay una zona en la cual toman beneficios y es siempre muy similar, que iremos ahora a verla más detenidamente. Antes de eso, me gustaría que veamos la métrica de porcentaje de supply in profit, es una métrica que también hemos traído mucho y que realmente nos deja un panorama bastante claro. Si nosotros nos vamos a incluso el ciclo del 2015, al de 2016-17, incluso el COVID crash o zonas, la formación de suelo del año 2022, mirad cómo ya hemos cumplido. Esta es una de las métricas que le podemos poner ya el check. Hemos cumplido. Perfecto. Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir en las zonas que tenía que ocurrir, con el timing bastante también similar a lo que suele ocurrir normalmente, ¿no? Entonces esto nos deja también con pistas de que son zonas muy buenas. Pero si nos vamos a los vídeos anteriores, yo ponía un ejemplo y creo que sigue siendo algo bastante acertado. Y es que la zona en la que estamos actualmente a nivel de precios muy buena, es bastante difícil que sea una mala zona si hablamos del medio y largo plazo. Es muy difícil que nosotros hagamos algo mal si hacemos las compras en estos precios, y sobre todo si nos vamos a los datos, por ejemplo el Market Compass, que es una acumulación de diferentes datos macroeconómicos, los datos monetarios junto con los datos on-chain, estamos en pleno risk off, es decir, estamos en una zona en la cual es bastante difícil ir mal.
porque si nos vamos sobre todo a los datos on-chain, que es lo que más nos importa, estamos en un 16 sobre 100. Estamos en una posición de capitulación, es decir, un 16% de riesgo comparado con lo que hemos visto en los ciclos anteriores. Por lo tanto, los datos, de nuevo, me parecen que son muy potentes. Pero aquí uno de los puntos principales de todos estos datos que nos encontramos y los ejemplos que quiero poner es algo similar a lo que hemos visto por aquí, ¿vale? Esto ya es una zona que he podido convivir junto con métricas on-chain, he podido analizar junto con métricas on-chain, y la verdad que ha sido todo muy acertado. Y si no, pues podéis buscar en nuestros canales de Telegram y demás, ¿no?, lo que se hablaba en ese periodo y de esas zonas. Si nos vamos a estos puntos, por ejemplo, de aquí, si nosotros entramos en la zona que ya empezaba a ser interesante, esto era en junio del año 2022, fijaros, es que junio, julio, prácticamente son las mismas fechas. Estamos en una zona un poquito superior a la actual, es cierto que la actual es un poco más baja, pero la realidad era esta, que ya estamos en una zona de compra fantástica. Estamos en los 20, 19, 20.000, 19, 20.000, una zona de compra muy buena. Luego tuvimos una pequeña caída, 16.000, aquí la estamos viendo, pero a nivel de los datos ya era muy interesante una zona. Entonces no podemos decir que esta zona ha sido un error, al igual que me parece la de ahora que no es un error, sobre todo porque podemos ver algún susto tipo el que hemos visto por aquí, pero no va a cambiar mucho la cosa si vamos a medio y largo plazo. Sobre todo el riesgo que tenemos es que no ocurra y a partir de aquí empiece a subir y tengamos que comprar donde compraron todos. ¿Dónde compraron todos o la mayoría? Compraron por encima ya de los 30.000, pudiendo comprar un 50% más bajo, ¿no? Entonces esto pues que no nos vuelva a ocurrir en el mejor de los casos, ¿no? Porque en el peor es comprar ya en los 70, 80, como muchos han hecho, y aún así han ganado dinero. Ahora bien, si nosotros nos vamos a esto, que es lo que yo quería que entendamos, es el tema del timing. Esto ocurrió en julio del año 2022. ¿Cuándo salimos de esa zona? Salimos de esa zona prácticamente 8 meses más tarde. Es decir, estamos ya en una zona de acumulación durante varios meses. Creo que ahora mismo estamos en una zona de acumulación también muy similar. Los diferentes modelos, sabéis lo que han estado diciendo. Han estado diciendo que hablamos de agosto, septiembre. Algunos se acercaban ya a mediados de julio, mediados de agosto. Pero básicamente estamos hablando de un rango de 90 días. Entonces, esto es bastante interesante en el sentido del timing. ¿Se va a cumplir esta vez? Pues iremos viendo. Pero lo importante es que ya podemos tomar acción si nos interesa sobre todo el medio y el largo plazo, porque los datos están ahí, sobre todo los datos on-chain. Ahora, ¿cuáles son los puntos a corto plazo que son muy interesantes y que tenemos que tener en cuenta para la zona de toma de beneficios? Si nos ponemos ya en la parte más alcista, en la parte más positiva, vamos a suponer que la dinámica del mercado irá siendo positiva, nos encontramos con una primera zona de toma de beneficios que va a estar en los $65.000 aproximadamente, y aquí lo más normal es que se estén tomando beneficios, porque por un lado tenemos un poquito de break-even por aquí, ¿vale? Tenemos una zona de break-even y sabéis, las zonas de break-even ya son zonas de toma de decisión, y en esta zona de toma de decisión se une los que van a tener aproximadamente 8 o 10.000 dólares de beneficio por cada Bitcoin que han comprado, junto con los que están en break-even y pues están viendo a ver qué hacer. Si no tienen la confianza suficiente, venderán un poquito y los otros tomarán beneficios, y eso seguramente nos pueda generar ahí alguna especie, ¿no?, de retroceso de nuevo y demás. Pero dentro de todo esto, la realidad es que no es nada crítico lo que estamos viendo, y esa toma de beneficios me parece bastante light. Si las conseguimos superar, la siguiente zona que podemos estar hablando es 72.000. 72.000 ya va a ser una zona mucho más complicada. Espero que el próximo análisis ya sea de esta zona, pero actualmente el punto que nos encontramos es este. La verdad que el soporte que hay entre los 58 y 60.000 es un soporte muy sólido, lo podemos ver perfectamente. Es lo más ancho que tenemos prácticamente en cualquier precio, comparando la anchura con la altura de la distribución de estas UTXO. Así que yo, igual que decía que esta zona iba a ser muy difícil de superar a la primera, y vemos que lo tiró desde ahí para atrás 20.000 dólares, ¿no? Más de 20.000 dólares de el golpe que se pegó por aquí. Pero en cualquier caso, esta zona me parece bastante sólida y espero que la sigamos manteniendo. Ahora, si hablamos de XRP también tenemos datos muy interesantes. Pues fijaros, lo primero, la cantidad de direcciones. Si nosotros nos vamos a la zona ya de acumulación en la cual nos encontramos,
encontramos. Vamos a suponer que esta zona empezó aproximadamente cuando hemos perdido los 1.30, 1.40, que es cuando empezamos a ver zona de acumulación bastante interesante. Si nos vamos a las carteras que tienen más de 10 millones de monedas, hasta 100 millones de XRP, lo que nos encontramos es que han aumentado de 300 a 320 wallets, junto con las que tienen entre 10 a 100.000, también con un aumento muy importante, porque por aquí estaban en 300.000 carteras y ahora hay 304.000 carteras que tienen entre 10.000 a 100.000 XRP. Esto pues es una señal siempre positiva en las zonas que nos encontramos. Ahora, la cantidad de monedas que tienen, porque esto es la cantidad de direcciones. Ahora, la cantidad de monedas que tienen. También nos encontramos con datos fantásticos y además fijaros que esto comenzó hace bastante poco tiempo. Por ejemplo, de 10.000 a 100, de 10 millones a 100 millones de monedas. Nos encontramos también por aquí que en las últimas 2 semanas hemos aumentado mucho, de 11.6 mil millones a 12.25 mil millones, al igual que estas que también han aumentado de una forma muy orgánica. Es cierto que estas carteras de 10 a 100 millones de monedas no ha sido un aumento tan orgánico, ha sido bastante agresivo, podría ser una gran compra, por ejemplo, institucional, pero en el caso de las carteras de 100.000 a 1 millón de monedas, que son un poco más altas que las anteriores, nos encontramos un aumento bastante orgánico. Me gusta mucho cuando los aumentos o las caídas son orgánicas, significa que son movimientos que no es de una entidad, sino por lo general estamos hablando de muchas carteras que piensan de una forma similar. Y en este caso vemos claramente cuando nosotros habíamos perdido estos 1.20, 1.30, han empezado a añadir muchas monedas a sus carteras y es justo lo que nosotros estamos buscando. Y ahora también tenemos que tener bastante cuidado porque nos han etiquetado en un par de publicaciones en Twitter indicando este tipo de cosas. Es decir, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que la cartera oficial de Ripple.com, vemos que pone Ripple.com aquí, estaba moviendo tokens de, por ejemplo, Amazon, estaba moviendo tokenización de Dubai Land, no sé qué. Pues todo esto, ¿vale? Esto lo mejor cuando veis algo que tiene que ver con blockchain, lo mejor es que nos etiquetéis, nos hagáis llegar a esa información y nosotros lo revisamos, porque aquí lo que nos encontramos básicamente es que es una cuenta cualquiera, porque estos datos son los datos de XRP Scan y el tema del dominio y demás cosas se puede editar. Un usuario que abre la cuenta pues puede hacer ciertas ediciones y esto pues no es ninguna cuenta oficial de Ripple ni mucho menos, ¿vale? También son datos que hay que tener en cuenta porque he visto bastante hype, ¿no? Pues Mastercard, por ejemplo, y cosas de este estilo, GT Treasury, demás. Esto todo, que sepáis, simplemente es una tontería, una forma de poder generar FOMO, una forma también de poder generar food en cualquiera de los casos, así que este tipo de cosas lo mejor es que no os dejéis llevar, nos etiquetéis, lo vamos viendo, que por cierto os recomiendo que nos sigáis en Twitter, @onchainschool, por ahí también contenido de análisis on-chain y podemos interactuar más, y en las demás redes sociales. Así que quedamos pendientes a la zona de los $65.000, vamos con una dinámica mucho mejor de la que teníamos la semana pasada y esperemos que siga aguantando la misma manera.